¿Te imaginas estar congelado a 30 grados bajo cero durante 6 horas y despertar sin ninguna secuela? Pues eso fue lo que le ocurrió a Jan Gilliard, una joven de Minnesota que vivió una experiencia escalofriante y milagrosa en el invierno de 1980. Bienvenido a Historias Reales. En este video te contaremos su historia, los detalles médicos y las posibles explicaciones de este misterioso caso que desafía la lógica y la ciencia. Si te gusta nuestro contenido sobre historias asombrosas, puedes apoyarnos compartiéndolo, suscribiéndote al canal y activar las notificaciones para no perderte de nuevos videos. Comencemos. Jan Gilliard nació en 1961. Vivía en Minnesota, Estados Unidos y era una chica alegre, sociable y religiosa. Estudió en la escuela secundaria de Lake Bay y luego trabajó como enfermera. Llevaba una vida simple y cotidiana como toda chica del vecindario, pero el destino le tenía preparado algo literalmente escalofriante. Era la noche del 20 de diciembre de 1980. Era época navideña y Jan, para entonces un adolescente de apenas 19 años, conducía el auto de su padre por una carretera oscura, solitaria y helada en el pequeño pueblo de Lake Bay. En aquella época navideña el clima era extremadamente frío y la nieve cubría el paisaje. De repente, debido a la capa de hielo que se formaba y cubría el terreno y la poca visibilidad, el coche se salió de la vía y fue a parar con un estrépito a una zanja al borde del camino donde quedó atascado. Jan, todavía consciente a pesar del accidente, intentó arrancar el vehículo varias veces, pero fue inútil. La máquina había sufrido una falla interna debido al choque y al clima extremo. Estaba completamente estropeado. Entonces, al ver que no pasaba nadie, decidió salir del coche y caminar hasta la casa de un amigo que vivía en las cercanías, esperando encontrar ayuda. Sin embargo, lo que parecía una corta distancia se convirtió en una larga y tortuosa caminata. Era cerca de la 1 de la mañana y Jan avanzó varios kilómetros lentamente bajo el frío despiadado de la tormenta de nieve, sintiendo como su cuerpo se entumecía y su respiración se dificultaba a cada paso. De alguna forma, llegó al jardín de su amigo Wiley Nilsson, que era el mejor amigo de su novio Paul en aquel entonces, pero ya era demasiado tarde. Apenas dio unos pocos pasos delante de la entrada y, antes de poder siquiera tocar el timbre o pedir auxilio, se desplomó allí mismo en el suelo. Con sus últimas fuerzas intentó arrastrarse con las rodillas ante la puerta hasta que todo se oscureció para ella y perdió el conocimiento. Nadie se percató de su presencia, probablemente debido a las fechas navideñas y las altas horas de la madrugada. Permaneció congelada e inmóvil durante 6 horas, expuesta a una temperatura de 30 grados bajo cero, hasta que Wiley, sorprendido y desconcertado, la encontró a la mañana siguiente. Al ver a su amiga, pensó con horror que estaba muerta. Su cuerpo estaba rígido como una tabla. Sus ojos estaban abiertos y congelados y su piel tenía un color azulado. Sin embargo, al acercarse más, notó que salían unas pequeñas burbujas de su nariz. El hombre lo interpretó como una señal de que aún respiraba. Sin vacilar, Wiley pidió ayuda a la mujer que le acompañaba ese día, y entre los dos lograron subir a Jan a la camioneta. La llevaron rápidamente al hospital más cercano, donde los médicos quedaron asombrados al verla. La temperatura corporal de la chica era tan baja que no podía ser medida por un termómetro convencional. Cuando la lograron medir, apenas alcanzaba los 27 grados Celsius. Es decir, 10 grados menos que la temperatura promedio saludable para un humano. Su corazón latía solo 12 veces por minuto, un ritmo insanamente lento, y las extremidades estaban congeladas y llenas de ampollas debido al congelamiento. Además, su sangre apenas circulaba por sus venas. Era un caso totalmente único como nunca antes se había visto. Los doctores no tenían muchas esperanzas de salvarla, y así se lo hicieron saber a su familia cuando se enteraron. Pensaron en amputarle a las piernas para evitar una infección por congelación, pero no podían hacerlo sin anestesia. Tampoco podían ponerle una vía intravenosa en el brazo porque las agujas hipodérmicas no podían perforar la dureza de su piel rígida. Uno de los médicos que la trató describió su particular condición afirmando que el cuerpo estaba helado, completamente rígido como sucede a un trozo de carne en congelamiento extenso.
Una aterradora descripción viniendo de alguien que está acostumbrado a tratar con distintos padecimientos diariamente. ¿Qué te está pareciendo el video? Si te está gustando, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal para apoyar el canal y activar las notificaciones para no perderte de más historias como esta. También puedes dejar tus opiniones y sugerencias en la caja de comentarios. Sigamos. Lo único que pudieron hacer los doctores fue envolverla en mantas térmicas para aumentar su calor corporal. Y al igual que la familia de Jan, que se reunió en oración, esperar un milagro. Y contra todo pronóstico, el milagro ocurrió. 2 horas más tarde, a media mañana, Jan sufrió violentas convulsiones y recuperó el conocimiento lentamente. Aunque aún estaba algo confundida, pudo hablar coherentemente con los médicos. La temperatura de su cuerpo también coincidía con los niveles normales. Para asombro de los presentes, lo único que parecía preocupar a la chica era lo que le iba a decir a su padre respecto al accidente del auto. De hecho, no recordaba nada de lo que le había pasado después de desmayarse. Los médicos no podían creerlo. Jan no tenía ninguna secuela neurológica ni orgánica por haber estado congelada tanto tiempo. Para hacerlo más sorprendente, su recuperación fue tan rápida que solo estuvo 49 días en el hospital y luego pudo volver a su vida normal. La reacción de la gente ante el acontecimiento fue de asombro, incredulidad y curiosidad. Muchos medios de comunicación y científicos se interesaron por su historia y la difundieron por todo el mundo. De esta forma, hubo quienes intentaron explicar lo sucedido mediante varias hipótesis médicas. Hay varias teorías sobre el caso de Jan Hilliard y cómo pudo sobrevivir al congelamiento. Una de ellas es que su cuerpo entró en un estado de hibernación, en el que sus funciones vitales se reducen al mínimo y su temperatura corporal se mantiene estable. Otra posibilidad es que sufrió una etapa de criogenización, en el que sus células se conservan mediante la presión y el frío, y que pudo reanimarse después de un tiempo. También se ha sugerido que debido a que tenía alcohol en su sistema, sus órganos permanecieron descongelados, lo que evitó cualquier daño permanente a su cuerpo en una condición tan fatal. La última teoría es que su cuerpo entró en un estado de hipotermia, en el que su temperatura corporal se eleva por encima del punto de congelación y se recupera gradualmente. Estas hipótesis no tienen una explicación definitiva y siguen siendo objeto de investigación científica. Lo que sí se sabe es que Jan fue una mujer muy valiente y afortunada, que sobrevivió a una situación casi imposible. Su caso sigue siendo un misterio que desafía las leyes de la naturaleza. Por su parte, ella continuó estudiando y trabajando como enfermera. Se casó, tuvo hijos y sigue sin recordar exactamente lo que pasó mientras estaba congelada. Ahora solo tiene precaución de abrigarse bien y no conducir por carreteras heladas a altas horas de la noche después de aquella traumática experiencia. Años después, en una entrevista, pudo relatar que este hecho no cambió la trayectoria de su vida y que ha logrado constituir una familia muy normal. Sin embargo, admitió que ha estado esperando casi 40 años que algo dramático y poco común vuelva a golpear a su puerta. ¿Cómo es posible que Hilliard sobreviviera a un congelamiento extremo sin ninguna consecuencia? ¿Fue un milagro divino o una hibernación humana? ¿Qué explicación científica exacta tiene este caso? Estas son algunas de las preguntas que aún hoy siguen sin respuesta. Lo cierto es que Jan Hilliard ha sido la única persona que ha sobrevivido para contar una experiencia de este tipo, tan aterradora y asombrosa, que sirve de ejemplo para no subestimar el poder del cuerpo humano, para adaptarse y recuperarse ante situaciones extremas. Su historia fue cubierta en numerosos reportajes, documentales y libros, y ha inspirado a muchos a creer en el poder de la fe y la voluntad para lograr milagros. ¿Qué te pareció la historia? ¿Cómo crees que Jan pudo sobrevivir a semejante experiencia? ¿Crees que tiene alguna explicación científica o crees que fue obra de una fuerza superior inexplicable? Te invitamos a dejar tus opiniones y teorías en los comentarios. Si te ha gustado el video, recuerda dejar tu like, compartirlo, suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar atento a nuevas historias. Hasta la próxima.